Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola. Hola, buenas tardes. Una Buenas tardes. inconvenientes. Una disculpa por los inconvenientes. Vamos a tomar un poquito del tiempo que tenemos. Si alguno de los alumnos, no sé si tengan clase, por ahí nos estaban comentando las maestras que algunos tenían clase a las 5. Entonces, ojalá que pudiera estar al menos pues un integrante por equipo, ¿no? Veo que hay varios participantes, entonces vamos a iniciar. Bueno, nos acompaña el maestro Alberto Marfileño. Él nos va a apoyar como juez. La forma de evaluación pues va a ser mediante la lista de cotejo que ustedes ya conocen, que es, bueno, con la que se les evalúa en sus clases con sus maestras y maestros, y es la misma que se les va a considerar para la evaluación. Entonces, para no llevarnos más tiempo del que ya tenemos, pues vamos a iniciar. Les recuerdo que cada uno de ustedes va a presentar su cartel por equipo o los integrantes que se encuentren. Tienen 5 minutos para presentarlo. Vamos a dar unos 3 a 5 minutos para preguntas de parte de nuestro juez. Él me hará llegar los resultados y luego ya se los hago llegar posteriormente con sus maestros. Les pido por favor también que quienes van a presentar nos apoyen prendiendo sus camaritas. Les presento al primer equipo. El equipo conformado por Sebastián Nájera, Demian Torres, Karen Andrea y Diego Guerrero. Ellos nos van a presentar el tema los trastornos del sueño causados por el uso excesivo de las tecnologías. Tengo aquí su cartel, yo lo presento. Y ya ustedes van explicando, por favor. Buenas tardes. Nuestro equipo va a explicar un poco acerca de lo que son los trastornos del sueño causados por el uso excesivo de las tecnologías, ya que este fue nuestro tema para este proyecto. Tenemos como una breve introducción de que con la llegada de esta pandemia, los estudiantes se vieron obligados a tomar clases en línea, llegando a causar un uso excesivo en las tecnologías, como en el uso de las pantallas, llegando a provocar trastornos de sueño, provocando también un bajo rendimiento académico. Después tenemos la problemática que es el uso excesivo de la tecnología que ha sido incrementado por debido a la pandemia de COVID-19 y se le ha asignado un papel importante en la comunicación, tanto en la comunicación como en el entretenimiento, y nosotros queremos saber por medio de este cartel y la investigación que realizamos cuál es su efecto negativo en los alumnos. Justificamos esta investigación que tiene un fin para conocer más acerca de los efectos por el uso de la tecnología en la comunidad estudiantil con respecto a, a los alumnos de Ingeniería de Tecnologías de la Información del segundo semestre de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Tenemos lo que son unas pequeñas variables
que es la tecnología que tenemos por la noche, el bajo rendimiento y, y los trastornos de sueño. Estos actuando como las variables dependientes e independientes. Junto con estas variables vienen los objetivos. Tenemos un objetivo general que es el analizar el impacto del uso de las tecnologías durante las noches y cómo crean estas alteraciones de sueño y sus consecuencias en el rendimiento académico. Teniendo también objetivos específicos como comparar el rendimiento académico pre y post pandemia, delimitar el tiempo del uso de aplicaciones de ocio, indicar las consecuencias del uso desmedido de estas tecnologías, etcétera. Llegando a lo que tenemos ahora como una pregunta de varias preguntas de investigación, como las que son, este, ¿cuál es el rendimiento académico pre y post pandemia? ¿Qué tecnologías y medios de ocio son los más utilizados? ¿Cuáles son las consecuencias del uso desmedido de estas tecnologías? ¿Cuánto de tiempo le dedican? Y también sacamos lo que vienen siendo algunas preguntas de cuáles son los trastornos más presentados por estos compañeros. A ver si mi compañero me ayuda, es que tenía problemas con el micrófono. ¿Ya me puedo escuchar? Sí, ya te Sí, escuchas. Ok, bueno, en la parte de nuestro cartel, un poco más abajo, tenemos lo que es el marco teórico. Pues, bueno, tenemos un documento y pues ahí tenemos muchísima información, entonces aquí tratamos de plasmarla de una manera un poco más práctica. Y pues básicamente lo que explica este marco teórico es que nos explica que pues hoy en día la sociedad utiliza tecnologías básicamente para muchas cosas, o sea, necesidades son para socializar y comunicarse. Eh, Al igual que esto, pues con las nuevas tecnologías conseguimos una transmisión y un mejor manejo de la información. Y pues bueno, también tenemos esto de que un 27.5% de los estudiantes tuvieron trastorno de sueño al haber utilizado esta tecnología de una manera desmedida y sin control. Acá más abajo tenemos lo que es nuestra hipótesis. Nosotros la formulamos desde un principio para poder como dar una pauta sobre qué es lo que vamos a investigar o cómo, eh, o bueno, sí, cómo hace que estos trastornos afecten a los estudiantes. Y pues quedamos en que un 60% de esta comunidad estudiantil de nuestra carrera de IT sufre de estos trastornos de sueño. Al igual que esto, en nuestra investigación pues tenemos un enfoque, un enfoque y un diseño de nuestra investigación. Nuestro enfoque es de manera cuantitativa, ya que todos los datos los expresamos de manera numérica, todo es secuencial, no podemos saltarnos ningún paso y todo es probatorio. Nuestro diseño es un tipo de modelo de investigación transversal, no experimental. Esto quiere decir que nuestras variables, las que tenemos en la parte del cartel de arriba, estas variables no las podemos modificar deliberadamente y los fenómenos o estos trastornos causados por el uso de las tecnologías, pues simplemente podemos observarlos y los analizamos. Por eso es no experimental. Nuestra técnica para obtener los resultados es mediante un formulario. Utilizamos la ayuda de la aplicación Google Forms. Y bueno, nuestro procedimiento es que aplicamos la encuesta a todos los alumnos del segundo semestre de la Ingeniería en Tecnologías en Información en carrera de IT. Y bueno, nuestra muestra es que realizamos 123 encuestas, que esto es nuestra población total. Y al aplicar la fórmula de nuestra muestra tenemos un total de 93. En resultados tenemos unas pocas gráficas, que esto indica que cuánto es el promedio general antes y después de la pandemia. Que si existe alguna dificultad del sueño para permanecer dormido o si tiene sueño o cansancio durante el día. Y pues bueno, al haber analizado todas nuestras encuestas, pues identificamos que en mayor parte la tecnología sí es utilizada eh, y pues mayormente es utilizada para el entretenimiento por los alumnos de IT. Y bueno,
Como conclusión, aquí pues tenemos que sí llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis estuvo en lo correcto, ya que un gran porcentaje de alumnos sí utilizan las tecnologías y además han padecido trastornos o pues tipo unos problemas de ansiedad, dificultad para concentrarse. eh, y pues sí, al final tenemos nuestras bibliografías de pues todos los datos de los que nos hemos apoyado. Estas son unas pocas, pero sí tenemos más. O sea, nuestra investigación sí está un poco, sí está bastante amplia, entonces sí investigamos bastantito. Y creo que ya sería todo. Muy bien, muchas gracias al equipo que presentó. Muy interesante también porque, bueno, pues son los temas que se ven hoy en día, ¿no? Con esto del trabajo en casa y clases en línea. ¿Nuestro juez tendrá alguna pregunta, algún comentario? Bien, vamos entonces con el... No, maestra, perdón, es que no encontraba. Gracias. No, todo bien, muchachos. Creo que es una buena investigación acerca del uso de la tecnología ahorita en los jóvenes y lo que podemos ver que realmente utilizan esta tecnología para entretenimiento más que para el estudio. Entonces, esto sí provoca este tipo de trastornos en nosotros. Muchas gracias por los comentarios. Un comentario más es sobre la conclusión. Me parece que tiene muy buena información acá en las gráficas como para evidenciar lo que tienen aquí en la conclusión. Sería nada más ese punto, como que retomar lo que ya nos han explicado acá de qué fue lo que encontraron y cómo demostraron su hipótesis y sus objetivos. Eso sería todo. Me parece muy buena investigación. Gracias. Gracias, chicos. Vamos con el siguiente equipo. Es el equipo conformado por Infante Arias, López Torres, Luna Pérez y Macías Alvarado. Ellos presentan el tema mercadotecnia por influencias. ¿Me confirman si andan por aquí, por favor? Sí, estamos presentes. Sí. Aquí está su carta. Ok, bueno, nosotros somos soy parte del equipo 5. Estamos en la carrera de Mercadotecnia Internacional. Está presente aquí mi compañera Diana Alexandra. Y pues venimos a presentar nuestro cartel científico del tema de mercadotecnia por influencias. Nuestra problematización se basa directamente en la red social Instagram, debido a que estás en una época o una era donde la mercadotecnia se utiliza más por un medio digital o predomina más el mercado durante una red social, en específico Instagram. Y uno de los problemas que conlleva es la mala inyección de los influencers, puesto que las marcas necesitan recibir el apoyo que esperaban más sin embargo, en algunas ocasiones reciben una mala publicidad y daño a su imagen. Posteriormente, en nuestra introducción, redactamos que la mercadotecnia por influencia se ha vuelto muy factible en el reconocimiento de marcas o empresas. Por ejemplo, microempresas que apenas están como queriendo evolucionar o generar un mayor impacto hacia la sociedad, por ejemplo, hacia jóvenes o incluso hasta adultos, pues utilizan este medio. Nuestra justificación debido a que las estrategias de las empresas existen como, por ejemplo, hay algunas empresas que no se pueden socializar bien con las redes sociales debido a que llevan gran tiempo en el mercado. Entonces, pues la mercadotecnia que utilizaban anteriormente ya no es tan factible como puede ser en nuestra época. Por ejemplo, cuando empezaron las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Mm, Nuestro equipo llegó a nuestra hipótesis de que la mercadotecnia por influencers es debido a la larga trayectoria que tienen los influencers hacia nosotros. Por ejemplo, ya que esto ocasiona por la audiencia que tienen y cuidan el más mínimo detalle de su imagen. Uno de nuestros objetivos es determinar cuáles son las características que debe poseer un influencer
para que sea factible, por ejemplo, la venta de un producto o un servicio. Esto obviamente en la plataforma de Instagram. Nos relacionamos básicamente en el año de 2021 durante la pandemia, porque como el confinamiento provocó que se como evitara el contacto entre personas físicamente. Entonces se utilizaron otras variables, en este caso las redes sociales. Mm, Nos especificaba básicamente, como ya anteriormente lo mencioné, en las características. Por ejemplo, la red social Instagram, que es una herramienta que implementa efectivamente el marketing por influencia. Distinguir los tipos de influencers, ya que una empresa, digamos, de automóviles no se puede relacionar con un influencer, por ejemplo, de videojuegos. No hay una correlación factible. Eh, uno de los puntos es analizar las colaboraciones de las marcas dentro del periodo determinado para reconocer los rasgos que poseen los influencers en común. Esto debido a lo mencionado de que no se puede tener una empresa con una especie de tipo como automovilístico o automotriz y no se puede relacionar con un influencer como deportivo o de videojuegos. No hay esa relación, no se puede dar un giro de 180 grados hacia su público, tanto del influencer como de la empresa. Mm, Posteriormente, en nuestras preguntas, decidimos indagar, por ejemplo, de qué manera se ven afectadas o beneficiadas las marcas que se relacionan con los influencers. Y también debido a qué relación debe tener el producto con los seguidores del influencer. Como por ejemplo en nuestra hipótesis que mencionamos que porque los influencers cuidan hasta el más mínimo detalle, etcétera, entre otros puntos. Y, y específicamente relacionados con los influencers en la plataforma de Instagram. Creo que se presenta mi compañera Diana, si me puede apoyar, por favor. En nuestro marco teórico, nosotros dentro de nuestra investigación explicamos un poco acerca de los antecedentes de Instagram, su origen y su evolución, señalando que actualmente es una de las redes sociales más utilizadas con miles de millones de usuarios. El marketing por influencias consiste en cuando la marca y el influencer colaboran para aumentar el alcance de espectadores y compradores. Esto beneficiando a los dos económicamente, haciendo su publicidad de mayor alcance y llegando a diferentes segmentos. Dentro de la metodología, nuestra investigación es de un alcance descriptivo. Nosotros nada más buscamos describir aquellas propiedades o características que deben tener los influencers para hacer más factible la venta. Es de enfoque cuantitativo. Nuestro diseño es no experimental. Nosotros nada más observamos la variable en su entorno, transversal, y porque nada más utilizamos una sola vez la recolección de datos. Nuestra muestra es probabilística simple y constó de una encuesta a 67 personas dentro de los rangos de edad ya establecidos, que son de 18 a 24 años, de la ciudad de San Luis Potosí. Nuestro instrumento fue una encuesta. Dentro de nuestras variables tenemos la variable independiente, que son las características del influencer, y la variable dependiente, que es la venta del producto y el servicio dentro de la plataforma. En los resultados de la encuesta, nosotros, por ejemplo, preguntamos cuáles son las características que tiene que tener un influencer para que la persona decida seguirlos en la red social. Y encontramos que no es en base a la trayectoria como nosotros habíamos planteado o al cuidado de esa imagen, sino en la creatividad de su contenido. Y también sobre si cuando una persona va a comprar un producto o servicio toma en consideración la opinión de un influencer o no. La mayoría, en mayor porcentaje, dijeron que sí, lo que es muy factible para las empresas que apenas están incursionando utilizar este tipo de estrategias para llegar a un mayor segmento, de diferentes estilos de vida o diferente población. Y por último, nuestra conclusión: cumplimos con nuestros objetivos. Nuestra hipótesis fue rechazada porque las personas, como nosotros habíamos planteado, no siguen a los influencers por su trayectoria ni su cuidado de la imagen, sino más bien por la creatividad al presentar su contenido.
Y si los usuarios optan por tomar en cuenta las opiniones de los influencers. Y ahí está nuestra bibliografía. Muchas gracias por su participación a este equipo de mercadotecnia. ¿Hay alguna pregunta por parte del juez? ¿O comentario? Bueno, es interesante conocer la opinión de los jóvenes, ¿no? Actualmente sobre este tema también tan sonado ahora últimamente y sobre todo cómo tiene relación con la carrera, ¿no? Bien, vamos al siguiente cartel. El equipo está conformado por Ricardo Briones, Víctor Manuel Díaz de León, Denis Godínez y David Gallardo. Ellos van a presentar la importancia de la jerarquización y uso del personal especializado para el desarrollo de la logística en la empacadora Res Sabroso. Adelante, chicos. Aquí está su cartel. Buenas tardes, nosotros somos de la carrera de ISTI. Hoy les vamos a presentar la investigación que tiene como título la importancia de la jerarquización y uso de personal especializado para el desarrollo de la logística en la empresa Res Sabroso. Bueno, como menciona nuestro título, la investigación la realizamos en una empacadora y distribuidora de carne llamada Res Sabroso, donde le realizamos una entrevista por medio de Zoom a uno de los 4 socios encargados de la empresa, con el objetivo principal de conocer cuáles eran las principales problemáticas que presentaba la empresa dentro del ambiente laboral. La principal problemática que nos llamó la atención fue que presentaban una falla logística en el funcionamiento general de la empresa, donde se veían involucrados temas como cuestiones de falta de organización entre áreas y el personal de la empresa, además de una mala elaboración del inventario de los productos, ya que manejaban todos los registros por medio de libretas y hoy en día pues todavía es muy difícil pues depender de algo físico, ¿no? Para llevar ese tipo de registros, ¿no? De cuántos kilos de carne dispones, cuánto has vendido, cuánto has comprado, porque el día que pierdas esa libreta pues va a ser un problema, ¿no? Y pues este tipo de cosas les ha generado un desabasto en pedidos grandes por lo mismo de la mala organización y el control del inventario. No sé si uno de mis compañeros quiera continuar. Una de las variables que ocupamos fue dependientes, fue fallas en el abasto de pedidos grandes, desorganización entre áreas, investigación desactualizadas, inventarios desactualizados, fallas de logística. Y unos dependientes fueron, no cuenta con una jerarquía, falta de organización de mecánica, falta de personal especializado. Y tuvimos una delimitación espacial que fue en Avenida Salc 159, Colonia Las Pilitas, en San Luis Potosí, y una delimitación temporal de enero a mayo de 2022. Y unas preguntas de investigación que fue en lo que se basó nuestra investigación fueron: ¿cuál es la norma ISO 9001-2008 para el empaquetamiento de alimentos? ¿Qué es la logística en el ámbito empresarial? ¿Cuáles son las consecuencias de tener fallas en la logística? ¿Cuáles son las principales áreas de resultar afectado el mal manejo de la logística? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para el empaquetamiento de carne? ¿Y qué tecnologías o programas existen para el control de la logística empresarial? A nuestro equipo le pareció bastante interesante el caso específico de esta pyme en desarrollo, la cual presentaba un desarrollo exponencial con bastante potencial,
pero de alguna forma se vieron detenidos o atascados, por así decirlo, en el desarrollo. Nos interesó bastante el por qué. Se supone que si es que estaban haciendo muy bien las cosas, ¿por qué se debió esta falla? De ahí, con la finalidad de brindarle a la empresa la información que recabamos para que ésta pudiera hacer buen uso de ella, ya sea para corregir las fallas o para que tuviera trascendencia en su organización a futuro. Los objetivos que tuvimos fue objetivo general, identificar la importancia de la jerarquización y el uso del personal especializado para el desarrollo de la logística de la empacadora Resabroso. Los objetivos específicos fueron interpretar las fallas logísticas del desarrollo de la empresa, analizar nuevos métodos de control del registro para la empresa, e identificar la influencia que tienen las fallas logísticas en el potencial económico para la empresa. Y bueno, nuestra comprobación de hipótesis la hipótesis fue la falta de la jerarquización para el personal especializado ocasiona que existan fallas en la logística general de la empresa. Fue aceptada de acuerdo con los resultados obtenidos con las encuestas que hicimos. Sí, estas encuestas las dirigimos principalmente a los empleados de la empresa, los cuales fueron pues parte de nuestra muestra, y nuestra muestra fue del 100%, ya que solo entrevistamos a 7 empleados y no hay margen de error. Y estas son algunas de las gráficas que obtuvimos de los resultados de las encuestas que aplicamos. Como primera pregunta, tenemos de las siguientes opciones, ¿de qué manera crees que influye más la falta de logística en la entrega de pedidos? Con nula participación y respuesta tenemos la entrega de productos equivocados. Con un 14% y en color amarillo tenemos el tamaño del almacén limitado. Con un 29% de respuestas, la entrega de pedidos tardía. Y con un máximo del 57% y en color gris, la falta de productos al momento de entrega. Como segunda pregunta tenemos qué problemas derivados de la falta de jerarquización en su ambiente laboral considera que afectan la logística del funcionamiento de la empresa. Con nula participación tenemos la falta de productividad en el área laboral. Con un 16% de participación tenemos la falta de organización en inventario. Con un 17% de participación, las formas y herramientas de trabajo mal implementadas. Con un máximo de un 67% tenemos la falta de comunicación y trabajo en el área laboral. Como tercera pregunta, tenemos cuál es el tipo de capacitación que recibe el personal de la empresa para el puesto que se desempeña. Con nula participación tenemos que no reciben capacitación. Con un 14% que se les da la capacitación práctica y teórica del área. Con un máximo del 86%, la respuesta fue que se explica lo básico del funcionamiento en el área de trabajo, nada más. Como cuarta pregunta, tenemos ¿cuáles consideras que son los factores que más afectan a la logística general de la empresa? Con un 34% de participación, tenemos el escaso uso de sistemas de registro. Con un 33%, falta de jerarquización o estructura definida. Con un 33%, la falta de organización eficiente del personal. Y con nula participación en las respuestas, que no se cuenta con personal especializado. Y a continuación tenemos algunas de las citas utilizadas en nuestro marco teórico, las cuales nos parecieron pues interesantes, ya que principalmente mencionan la importancia de un personal y su organización, y también la diferencia de nuestra empresa estudiada, que en este caso es de carnes, ya que la carne depende de un proceso muy diferente tanto de producción como de transporte, debido a que la carne tiene un tiempo de vida pues bastante corto como producto, ya que puede generar desperdicios, y también es importante el tipo de empaquetado.
Bueno, y como conclusión tenemos que nuestra hipótesis fue aceptada, ya que por medio de los resultados que obtuvimos, la mayoría de los empleados concordó que la falta de organización de la empresa y la falta de una jerarquización clara dentro de la misma, pues es el principal problema por el cual se presentan estas fallas en la logística de la empresa. Y aquí se pueden ver, pues, en la parte de hasta abajo, pues, una pequeña parte de la bibliografía que utilizamos para la elaboración de nuestra investigación. Muchas gracias al equipo. Ellos son de la carrera de ISTI y pues el tema muy pertinente, ¿no? De logística. ¿Alguna pregunta, algún comentario para este equipo? Me parece muy interesante su trabajo. Yo creo que la muestra fueron 7 personas, porque son 7 personas las que están dentro de esta microempresa. Sí. Sí, así es. Sí, solo se encuestaron a los 7 empleados de la sucursal en la que realizamos la investigación. Nada más una observación, como que el marco teórico tendría que ir antes de las conclusiones y los resultados. Eso sería nada más comentario. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, equipo. Vamos al siguiente cartel. Es el conformado por el equipo Norberto Rodríguez, Jennifer Salas, Manuel Sánchez y Luis Santiago. El tema es la escasez de refacciones y la falta de insumos en la empresa Valeo Alternadores. Aquí está su cartel. Adelante, por favor. Buenas tardes. Hoy venimos a presentar el tema que es la escasez de refacciones y la falta de insumos en la empresa Valeo Alternadores. Nosotros somos de la carrera de ITMA, Tecnologías de Manufactura. Bueno, nosotros tenemos como introducción que pues el paro de actividades, como ya se sabe, generó, bueno, mejor dicho, la pandemia generó un paro de actividades, como ya se sabe. Todo esto a nivel mundial, lo que hizo que pues se desencadenaran varios problemas, tanto en lo laboral, económico y social, también en el ámbito académico. Es por eso que nosotros nos basamos en, bueno, nos centramos más en el ámbito laboral, que también tiene que ver con lo social, debido a los trabajadores que hay en las empresas. Es por eso que nos centramos en esto y quisimos saber, bueno, el fin de esta investigación fue el saber qué medidas utilizaron las empresas y cómo las aplicaron hacia sus trabajadores para evitar grandes pérdidas económicas, problemas en cuanto a su producto, etcétera. En cuanto a la problematización, bueno, pues como mencioné anteriormente, ya sabemos que el COVID afectó en el ámbito social, en el laboral y en el académico. Pues bueno, esto provocó un cierre temporal un cierre temporal que afectó a esta empresa y a otras que junto con varios alternadores son pues proveedores importantes para lo que es el sector automotriz, em, causando así también insumos en esta, falta de insumos en esta y pérdida de o falta de refacciones. Bueno, y dentro de la justificación, la razón por la que elegimos indagar sobre dicho problema es por la necesidad de conocer qué áreas fueron afectadas y además la influencia que tuvo la pandemia dentro del desarrollo de los trabajadores en la empresa. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es el que se encarga de analizar las causas y las consecuencias del problema dentro de la empresa. Todo esto derivado a causa de la contingencia
del COVID-19. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, también nos permite conocer cuáles fueron los procedimientos que se llevaron a cabo dentro de la empresa para contrarrestar toda esta pandemia. Dentro de los objetivos específicos es el que se encarga de identificar los departamentos y áreas más afectadas dentro de la empresa y asimismo conocer cuáles fueron las medidas que se tomaron dentro de cada departamento. Bueno, para el marco teórico, lo que buscamos más que nada fue las consecuencias y el cómo fue que la pandemia afectó la manufactura de la empresa. Aquí podemos ver a Aguilar 2020, que se trata básicamente de eso. En el siguiente, que es Linares 2021, habla más del rendimiento y del crecimiento entre la economía y la causa que fue la pandemia. Para terminar, en Álvarez SF, comparamos el comercio de la superpotencia china con las autopartes en México y cómo se vio afectado el crecimiento en los dos países por la pandemia COVID-19. Bueno, y dentro de la metodología encontramos la hipótesis, la cual viene siendo la suposición que hemos realizado, que es que el cierre temporal de las instalaciones por la pandemia causó desabasto dentro de la empresa, afectándola así significativamente en diferentes aspectos, tales como el desarrollo de los trabajadores dentro de la misma. En cuanto al enfoque de pues sí, nuestra investigación, nuestro estudio pues es de naturaleza mixta. Esto quiere decir que tiene características cualitativas y cuantitativas. Esto debido a que se utilizaron herramientas de ambas partes, ya sea en la observación, la recopilación de datos, entrevistas, encuestas, entre otros. En cuanto al diseño, es no experimental transversal, debido a que no se van a realizar modificaciones a esto, así como lo dice su nombre, pues no es experimental, solamente recurrimos a lo que es la observación y la recopilación de datos. Y es transversal, debido a que solamente se realizará la recopilación de datos una sola vez en toda la investigación. Eh, en nuestras técnicas, en la investigación utilizamos lo que son las encuestas y una entrevista. Nosotros hicimos nuestra encuesta en Forms, en un formulario de Google Forms, y se la entregamos pues, a los trabajadores. Y la entrevista, de igual forma, la hicimos solamente una a uno de los encargados de lo que vendría siendo nuestra población. La muestra, eh, nosotros no tomamos como muestra lo que vendría siendo toda la empresa. Nosotros tomamos más que nada, pues como población, lo que vendría siendo un departamento en específico, que es el departamento de mantenimiento, que pues es donde se detectó que había más, este, pues sí, donde se detectó el problema de escasez de refacciones. En esa parte solamente hay una población de 12 personas, por lo cual no se aplicó fórmula ni nada de eso. Simplemente mm, se aplicó directamente la encuesta, lo que obtuvimos una respuesta de 10 personas de 12 y de ahí mismo se realizó la entrevista. Muy bien. En los resultados, la mayoría de las gráficas arrojó que los trabajadores, en su mayoría, opinan que las medidas tomadas no afectaron negativamente a la empresa. Su labor dentro de la misma y cómo estos existieron aunque fueran altas cifras de contagio. Y para concluir, las entrevistas realizadas y nuestras encuestas, es decir, nuestros métodos, llegaron al resultado que la hipótesis que habíamos propuesto fue correcta.
Sí hubo escasez de refacciones e insumos y fue causada por la pandemia. Esto fue más por el presupuesto y el mercado que se cerró a a, a las exportaciones internacionales, que es uno de los fuertes de México en la industria automotriz. Así como también se sufrieron los empleados estas consecuencias económicas, más que nada, y que las medidas que tomó la empresa no afectaron en su mayoría gracias al gobierno. Y pues, muchas gracias. Tema ahora en el área de manufactura. No sé si hay algún comentario o pregunta para este equipo. Considero que las conclusiones no están muy claras, así hay falta precisamente que las especifiquen en relación a sus resultados también. Gracias. Bien, finalizamos con el equipo compuesto por Ángel Barbosa, Edgar Flores, Camila González, Andrea Hernández del Río y Carlos André. Ellos van a presentar el tema en las estrategias de subsistencia en las microempresas en San Luis Potosí. Listo, aquí está su cartel. Muchas gracias, maestra. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos del grupo de la maestra Mayra. Bueno, nosotros somos de la carrera de Licenciatura en Mercadotecnia y les vamos a presentar el tema de las estrategias de subsistencia en las microempresas de San Luis Potosí. Bueno, este es nuestro cartel científico. Bueno, como nosotros sabemos, en los últimos años hemos estado viviendo lo que es la pandemia, por lo que esto ha ocasionado lo que son muchos problemas a los negocios, a las microempresas en este caso, en las que pues muchos tuvieron pérdidas de clientes o tuvieron retos muy grandes en los cuales tuvieron que tener que poder conllevar esta pandemia. Bueno, como nuestro planteamiento del problema es nosotros determinar lo que son las estrategias de subsistencia que se empezaron a llevar a cabo en las microempresas de San Luis Potosí para que éstas pudieran permanecer durante la pandemia. Como justificación nosotros sabemos que hace 2 años empezamos con este problema de lo que es la pandemia, empezamos con lo que fue una crisis, con la crisis sanitaria se llevó otra que es la crisis económica dentro de los negocios, en donde muchos negocios fueron afectados. Esta investigación que nosotros realizamos es de suma importancia, ya que puede funcionar a futuros mercadólogos, administradores o a dueños de negocios a que puedan saber qué hacer en caso de tener alguna crisis o algún problema en un futuro no muy lejano. Sí. Nuestro objetivo general fue analizar las estrategias de subsistencia que implementaron las microempresas de San Luis Potosí para la permanencia durante la pandemia. Como objetivos específicos, teníamos conocer las estrategias que estas mismas microempresas implementaron, explicarlas y explicar la permanencia de las mismas en base a sus estrategias y explicar el impacto y la influencia que tuvo la pandemia sobre las microempresas en esas fechas. Nuestras preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son las estrategias de subsistencia que se llevaban a cabo en las microempresas? ¿De qué manera permanecieron las microempresas de San Luis Potosí? ¿Cómo se vieron impactados e influenciados a las microempresas de San Luis Potosí durante la pandemia? En base a esto, en nuestros resultados pudimos comprobar y responder todas nuestras preguntas de investigación de forma favorable.
¿Quién puede continuar? Sí, una disculpa. Bueno, nuestras variables fueron en las estrategias de subsistencia como la variable independiente, y nuestra variable dependiente fueron la permanencia de las mismas en el mercado como tal. En nuestro marco teórico abordamos algunos subtemas que quisimos sintetizar en lo que es el marco teórico, que pudo haber sido como el COVID-19 y las estrategias que tuvieron, como la implementación de códigos QR y todo ese tipo de cosas. Y nos basamos más que nada en, en, ¿cómo me explico? Sí, en instituciones y autores que se dedicaron a la misma, a la, a la investigación durante la pandemia, que también fue en base a las microempresas. Bueno, como hipótesis, planteamos que la implementación de estas estrategias de subsistencia favorecieron a la permanencia de estas microempresas enfocadas en el área de comida de San Luis Potosí. Bueno, no sé si escucharon bien nuestra hipótesis, pero si se las vuelvo a repetir. A lo mejor mi compañero Carlos tiene algún problema con su micrófono. Nuestra hipótesis es la implementación de estrategias de subsistencia que favorecieron a la pandemia, a la permanencia de las microempresas de San Luis Potosí durante la pandemia, la cual sí refutamos en nuestra conclusión. Pues, lo que sigue es nuestro diseño, el cual es transversal, es transversal, descriptivo, no experimental, debido a que toda la información que se recopiló fue en una única exhibición y se interpretó en ese momento. Y nuestro enfoque es cuantitativo, el cual fue debido a que se recopiló la información en base a encuestas en los establecimientos que teníamos delimitados por nuestra muestra. Nosotros quisimos analizar la magnitud que tuvo nuestra variable independiente sobre nuestra variable dependiente, que serían las estrategias sobre la permanencia de las microempresas, cómo esta afectó, ya sea favoreciendo o desfavoreciendo a una de la otra, en base a datos objetivos que pudimos recabar en base a nuestros resultados, para determinar la frecuencia del fenómeno, que serían las estrategias y cómo estas variaban debido a cada microempresa. Nuestra técnica e instrumentos para la recolección de datos, como anteriormente lo mencionó mi compañero, usamos el diseño no experimental, en la cual recopilamos toda la información posible y en base a ello hicimos un enfoque cualitativo, por lo cual obviamente son recolecciones de encuestas, y nuestro procedimiento para la recolección de datos fue por medio de forms, de un formulario de forms. Fuimos a las microempresas que están en nuestra dicha delimitación, y para ello tuvimos que ir directamente con los negocios a solicitarles que nos ayudaran a contestar dicha encuesta. La encuesta se realizó a los empleados de esos negocios. Nuestros resultados de la investigación, podemos observar cómo las microempresas fueron afectadas durante la pandemia, y también en dicha gráfica podemos ver qué es lo que hicieron las microempresas para poder subsistir y así no perder tanto a sus clientes. Sí, nuestra muestra
la hicimos en base a nuestra población, la cual era todas las microempresas de San Luis Potosí, y la delimitamos a las que estaban precisamente en la zona centro y que se dedicaban a la venta de alimentos o de comida rápida en general. Esto debido a que nosotros notamos que a ese tipo de mercado fue al que más se le afectó durante la pandemia, por un tipo de mercado y por su forma de ofrecer servicios, que era pues de manera presencial como tal. Delimitamos que había alrededor de 70 microempresas en la zona centro, y nuestra población fueron los empleados y los dueños de los establecimientos. Y para concluir, determinamos que efectivamente la pandemia afectó a más de la mitad de las microempresas que fueron encuestadas. La mayoría obtuvo una pérdida de clientes, productividad y por ende su economía se vio afectada. En algunos tuvieron que hasta cerrar sus negocios. Sin embargo, la implementación de estas estrategias, como el servicio a domicilio y el uso de tecnologías simples, y protocolos de sanidad, al igual que el empleo de paquetes y promociones, ayudaron y favorecieron mucho a estos negocios para seguir adelante y permanecer durante la pandemia. Bueno, eso sería todo. Ahí está nuestra bibliografía, nuestras referencias. Por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante. Muchas gracias al equipo que nos presenta este último tema. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de parte de los jueces o quienes nos acompañan aquí para este equipo? Bueno, muchas gracias por su participación a todos. Nada más me resta pues felicitarlos por el trabajo que han realizado durante el semestre, porque este es un cartel producto obviamente de un proceso de investigación que más o menos en esta fecha ya está por finalizar. Y bueno, pues felicitarlos por el trabajo que han desempeñado. Esperemos tengan resultados favorables. Ya se los haremos llegar con sus maestras, los 3 primeros lugares. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Nuevamente una disculpa por los inconvenientes de tiempo sobre todo. Y no sé si alguien tenga alguna duda, algo más por comentar. Bueno, les agradezco su participación en este espacio. Muchísimas gracias, muchas felicidades y que tengan buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Disculpe, ¿me podría, por favor, proporcionarme los carteles que hicieron los alumnos para dar otra revisión? Sí, se los comparto a su correo. También puedes, te podemos mandar también el video, porque se grabó también la sesión. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.